La Trinidad. ¿Cómo puede un Dios manifestarse en tres personas? ¿Cómo puede un Dios ser tres personas? Hoy vamos a explicar y desarrollar esta doctrina llamada la Trinidad, que es una doctrina básica, fundamental de la fe cristiana. Es por la cual entendemos que Dios se manifiesta en tres personas, pero manteniendo una sola esencia, pues hablamos de un mismo Dios. Quédate, ve este vídeo, te será de edificación y entendimiento para que podamos entender esta doctrina y en qué se basa y cómo la Biblia lo desarrolla a lo largo de toda la Escritura. Esta doctrina entendemos que Dios, siendo uno solo, se manifiesta en tres personas, como hemos dicho. Estas tres personas son el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo, pero manteniendo una sola esencia, pues es un solo Dios. No estamos hablando de un politeísmo, sino de un monoteísmo, porque tenemos una creencia en un solo Dios. No es fácil de entender porque hay muchos atributos que encontramos en la Biblia sobre Dios que lo tratamos de adoptar a nuestra mente finita, limitada, capacidad humana, y jamás con este cuerpo, con esta mente, lograremos entender las maravillas de Dios completamente, conocerle a Él completamente y mucho menos esta doctrina. Aunque se ha desarrollado muy bien, está bastante bien cimentada en lo que es esta doctrina, en la palabra de Dios, pero siempre hay que tener bien claro que nunca podemos llegar a conocer al 100% a Dios, porque no podemos tratar de entender algo infinito como es Dios, sus cualidades, sus atributos, con una mente, con una capacidad limitada, pues somos bastante cortos como para entender esta esencia divina, enorme, inmensa que tiene Dios, cada una de sus cualidades y atributos. La Trinidad, aunque está bastante bien explicada, pero hay que entender que para muchísimas personas, también para nosotros, puede ser algo difícil de aceptar, de adoptar, porque puede ser unas ideas un poco difícil de entender, pero es la base sobre la que nos tenemos que asentar, porque la Biblia, según nosotros entendemos y la hemos estudiado, lo vemos así. Así que es uno de los mayores misterios de la fe cristiana. Pero a lo largo de toda la Biblia encontramos infinidad de versículos en los que vemos a Dios manifestarse en estas tres formas: mediante el Hijo, como dice en Juan 14:9, con la voz del Padre o con el susurro del Espíritu Santo. Hechos 10:19. Al igual que el agua tiene tres estados en los que puede manifestarse: sólido, líquido y gaseoso, mantiene la misma esencia de ser el agua. Dios también tiene tres estados, pero es el mismo Dios. Es aconsejable tener una Biblia a mano para ver este vídeo, pues voy a dar bastantes versículos con los cuales podemos contrastar esta información para sentar las bases de esta doctrina de la Trinidad. Hay varios versículos donde se habla de que solo existe un Dios, como es Deuteronomio 6:4, Primera de Corintios 8:4, Gálatas 3:20, Primera de Timoteo 2:5 o Efesios 1, versículos 1 al 13. También Juan 10:30, como esta foto que viene aquí ilustrada. Lo dijo Jesús: yo y el Padre uno somos. Jesús era uno con el Padre, constituía el mismo Dios.
La naturaleza divina que tenía Jesús compartía la misma esencia divina que el Dios Padre, pues hablamos del mismo Dios. En Génesis 1:26, sobre el principio de la creación y demás, Génesis 3:22 o 11:7, y en Isaías 6:8, se usa el pronombre plural para nosotros. Sin duda, Elohim y nosotros se refieren a más de dos. Esta palabra Elohim, para referirse a Dios, es una de las palabras más fuertes, con más peso para argumentar la Trinidad. Aunque esto no es un argumento explícito, denota el aspecto de la pluralidad en Dios. La palabra hebrea para Dios, Elohim, definitivamente permite la Trinidad. O también en Génesis 1:26 vemos cómo Dios se dice a sí mismo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí se ve que está hablando de más de una persona. El Hijo es el agente a través de quien el Padre hace las siguientes obras: la creación y mantenimiento del universo, 1 Corintios 8:6, Hebreos 1:2, Juan 1:3 o Colosenses 1:16 al 17. Punto 2. La revelación divina, Juan 1:1, Mateo 11:27, Juan 16:12 al 15 o Apocalipsis 1:1. Y punto 3, la salvación, 2 Corintios 5:19, Mateo 1:21 o Juan 4:42. El Padre hace todas estas cosas a través del Hijo, quien hace las veces de su agente, como la mano hacedora que hace las cosas. Aunque la palabra Trinidad no se da en la Biblia, los hechos de la revelación escriturística no permiten otra explicación. Estas tres personas de la Trinidad, aunque tengan iguales atributos, difieren en ciertas propiedades. De aquí que la primera persona de la Trinidad sea llamada Padre, la segunda es llamada el Hijo, como enviada por el Padre, y la tercera persona es el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo. Esto es llamado en teología la doctrina de la procesión, y el orden no es nunca invertido, es decir, el Hijo nunca envía al Padre y el Espíritu Santo nunca envía al Hijo. Todo tiene un orden, una cadena. De la naturaleza de la unicidad de la divinidad no existe ilustración o paralelo en la experiencia humana. Así pues, esta doctrina tiene que ser aceptada por la fe sobre la base de la revelación escriturística, incluso aunque esté más allá de toda comprensión y definición humana, como hemos estado hablando antes. Aquí vemos tres características brevemente explicadas sobre Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vemos que el Padre es nuestro creador, como hemos visto en la diapositiva anterior. A él nadie lo ha visto, Juan 1:18. De él proceden todas las cosas, aunque use los medios, como es el Hijo o el Espíritu Santo, para actuar. Por medio de ellos, Dios el Padre se glorifica por el Hijo, Filipenses 2:11, Juan 14:13 al 16. Dios el Padre es el mayor exponente del poder y la justicia divina, Romanos 3:25 al 26. Y Él envía al Hijo y al Espíritu Santo, Juan 3:16 o Lucas 11:13. Dios el Hijo, Juan 1:1, uno de los mayores versículos que tenemos para explicar la deidad de Jesús. En el principio ya existía. Él trabaja con el Padre asignado por Él, Juan 5:17 o 6:27. Él es nuestro mediador, 1 Timoteo 2:5 al 6. Él es nuestra esperanza, nuestra salvación, y en Él habita también toda la plenitud divina. Otro versículo muy fuerte para resaltar la deidad de Jesús, Colosenses 2:9 al 10. Tito, capítulo 2, versículo 13 o Juan 3:16. Y Dios Espíritu Santo, que se suele representar con una paloma, mora en nuestro interior, 2 Timoteo 1:14, intercede por nosotros,
Romanos 8, 26 al 39, nos guía, nos renueva, nos da testimonio de la verdad. Juan 16, 13 al 14. Somos sellados por Él para salvación, Efesios 4, 30, y mediante Él, mediante el Espíritu de Dios, producimos los frutos. Gálatas 5, 22 al 25. Estas tres personas comparten el 100% de la deidad, ninguno es más Dios que otro. El versículo 1 de Juan 5, 7 es uno de los versículos bíblicos más citados en relación con la doctrina de la Santísima Trinidad. Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, es decir, el Hijo, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, misma esencia, mismo poder, mismo lugar y posición. El Padre es el 100% de Dios, el Hijo el 100% y el Espíritu Santo representa también el 100% de Dios. Primera de Corintios 8, 6. Para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Juan 1, 1. En el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y Espíritu Santo, 2 de Corintios 3, 17. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esta doctrina no niega el monoteísmo, pues como hemos estado hablando antes, creemos en un solo Dios. Esta doctrina se basa en la revelación de Dios en la Biblia y fue desarrollada y definida más claramente en los primeros concilios ecuménicos, como el primer concilio de Nicea en el año 325 y el concilio de Constantinopla en el año 381. No quiere decir que la palabra correcta se podría decir descubrir, pues Dios siempre ha estado, Dios siempre ha sido trino, Dios es eterno, pero a lo largo de la historia, de los tiempos, pues se ha ido teniendo como más visión, aunque en el Antiguo Testamento ya vemos cómo resaltaba la Trinidad, pero a lo largo del tiempo pues se ha ido teniendo más conciencia de lo que es esta Trinidad hasta que se estableció como doctrina en esos concilios de los cuales estamos hablando. Aquí vemos otros pocos versículos que desarrollan, explican también de una forma un poco más fácil la Trinidad. Vemos que hay algunos en los que aparecen las tres personas divinas, los tres personas de Dios en sus tres formas. San Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un versículo muy fuerte también para apoyar esta doctrina. Primera de Juan 4, 2. En esto conocéis el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Si Jesucristo ha venido en carne, quiere decir porque Jesucristo también tiene su forma divina. Mateo 3:16. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y he aquí, los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y he aquí, se oyó una voz de los cielos que decía: Dios el Padre hablando, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Vemos aquí cómo intervienen las tres personas de Dios. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 9:5. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. O incluso los salmos también hablan de la Trinidad. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Salmo 110, 1. Hay algún versículo que también he mencionado anteriormente, el cual dice: y Jehová dijo a mi Señor. Es como que también se narra una forma de Dios Padre hablando al Hijo, al igual que también vimos al Hijo en carne hablando con el Padre.
Y para terminar, este versículo que es muy bonito, lo quiero dejar para recalcar como resultado del entendimiento que seguro que habéis adquirido viendo este vídeo, porque mi afán al final es desarrollar las cosas un poco más difíciles de la Biblia y explicarlo de una forma sencilla, amena para todos los públicos y que sea fácilmente entendible. Espero que lo haya hecho bien, haya cumplido mi propósito y como dice este versículo, 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén.